que prácticamente con que ustedes pongan, no sé, por ejemplo, la fórmula de velocidad angular, la fórmula de aceleración angular, y que copien los ejemplos de todo el capítulo 10. Entonces, bueno, de todos modos, ahorita se van a familiarizar con las fórmulas. Empiecen copiando el primer problema. ¿Sí se alcanza a ver o lo hago más grande? ¿Sí se ve? Un poco más, no, corazón. Un poquito más grande, por favor. Ahí ya se ve bien. ¿Sí? Bueno. Listo, ¿verdad? Entonces, esto es muy análogo, parecido. Vimos de la fórmula de cinemática cuando tenemos aceleración. Distancia es igual a distancia inicial
más velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, ustedes ya cuando hagan su formulario, van a ver que el ángulo final será igual al ángulo inicial más la velocidad angular inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración angular por el... Aquí me faltó al cuadrado, por el tiempo al cuadrado. Entonces aquí puedo ver que mi ángulo inicial es 5, que mi velocidad inicial es 10, y entonces ¿cuánto vale mi aceleración? ¿No? Aquí está. ¿Cuánto vale? ¿Nada? ¿Sí me escuchan? Entonces, ¿valdría la suma de los tres o nada más el 2t al cuadrado? A ver, ¿pero por qué la suma? Ah, sería 1/2 de aceleración por 2 al ¿Pero cuadrado, ¿no? por qué por 2? No, 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 no. A ver, lo único que hice fue decir, esta fórmula es esta fórmula. Entonces, este es este es este, y este es este. Es lo único que estoy haciendo. Entonces, por eso dije, la vale 5, la velocidad inicial vale 10, pero entonces, ¿cuánto vale la aceleración? 2. No, 4. 4. Porque ustedes tienen que 1/2 de alfa es igual a 2, y despejan alfa y les da 4. ¿Correcto? Ahora, por ejemplo, el ángulo se va a medir en radianes. Ya acostúmbrense a eso. La velocidad angular, entonces se mediría en radianes sobre segundo, y la aceleración angular sería radianes sobre segundo al cuadrado. O sea, antes todo eran metros, metros sobre segundo al cuadrado. Ahora serán radianes. Pero dice, determine la posición, rapidez y aceleración angulares de la puerta en 0 y 3 segundos. Bueno, entonces ya que identificamos esta fórmula y que vimos cuánto vale cada variable, yo también tengo, si ustedes recuerdan, velocidad final a qué es igual. Velocidad inicial más aceleración más tiempo. Más ¿Correcto? aceleración por tiempo. Ajá. Entonces, en este caso sería velocidad angular final es igual a velocidad angular inicial más aceleración angular por tiempo. O sea, todo es igual, solo que le agregamos la palabra angular. ¿Correcto? Y la aceleración en este caso ya dijimos que vale 4 radianes sobre segundo al cuadrado. Y ya nada más es de sustituir. O sea, si nos está pidiendo la posición para 0 segundos y para 3 segundos, agarro esta misma fórmula que ya me da y la evalúo en 0 y en 3. Si esa función yo la evalúo en 0, le voy a poner teta de 0 es igual a ¿qué? Si la evalúan les va a dar 5 5. radianes, ¿sí? Y teta de 3, pues a ver, serían 5, 30, 35 y 9 y 18, son 53, ¿no? ¿Sí o no? Evaluado en 3. Sí. Esa sería la posición en 0 y la posición en 3. Ahora, para sacar la velocidad angular en 0 y en 3, pues voy a agarrar esta. Entonces sería velocidad angular final es igual a velocidad angular inicial, que ya sabemos que es 10, más la aceleración angular, que es 4 por tiempo.
Si yo la velocidad angular la evalúo en 0, me queda 10 radianes sobre segundo. Y si la velocidad angular la evalúo en 3, me queda 22, ¿verdad? Radianes sobre segundo. ¿Alguna duda? Profesor, el Sí. evaluar el ángulo de 0, ¿en dónde se evalúa? En la de En esta que me da el problema. la de 5 más 5. 10t más 2t cuadrado. Ah, ok. Y luego me dice la aceleración en 0 y en 3. La aceleración nunca cambia. O sea, la aceleración en 0 es 4. La aceleración en 3 es 4. Porque es aceleración constante. Y es radianes sobre segundo al cuadrado. ¿Alguna otra duda? Profesor, y ya la WF ya nada más se calcula con la W inicial más aceleración por tiempo. Sí. Son las mismas fórmulas que cinemática, solo que en lugar de distancia es ángulo. En lugar de velocidad es velocidad angular. Y en lugar de aceleración es aceleración angular. O sea, también está la otra fórmula, porque recuerden que son tres. Es esta, la, la 2, y la tercera es la de 2 veces aceleración por distancia es igual a ¿qué? Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Entonces, si ahora lo vemos para movimiento circular, sería 2 veces aceleración angular por ángulo es igual a velocidad angular al cuadrado menos velocidad angular inicial al cuadrado. Así de fácil. Con estas tres fórmulas se resuelve todo esto de, de movimiento circular. ¿Listo? A ver, si no han terminado de copiar, tomen captura. El 2 no lo podemos hacer porque de hecho necesitamos saber cálculo integral. Entonces el 2 no. ¿Ya tomaron captura? Bueno. Entonces vamos con el 3. Dice una rueda parte del reposo. Entonces ustedes deben de poner velocidad angular inicial vale 0 radianes sobre segundo. Y da vueltas con una aceleración angular constante para alcanzar una rapidez angular de 12 radianes en 3 segundos. O sea, ¿cuál es mi velocidad angular final? 12. 12 radianes sobre segundo. ¿Y cuánto tiempo tardé? 3 Tres. segundos. 3 segundos. Dice, encuentre la magnitud de la aceleración angular de la rueda. Si en un movimiento uniformemente acelerado yo les pido determina la aceleración, ¿con qué fórmula lo hubieran determinado? Es un despeje de la segunda fórmula. Aceleración es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Y ya,
Entonces la aceleración sería 12 menos 0 sobre 3 y esto da 4 radianes sobre segundo al cuadrado. Y luego dice el ángulo en radianes que da vueltas en este intervalo de tiempo. Entonces yo puedo determinar el ángulo final es igual al ángulo inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Mi ángulo inicial, si no me lo da, pues yo lo puedo tomar como ¿qué? 0. Como 0. Entonces mi ángulo final sería velocidad angular inicial que vale, en este caso 0, y ya nada más me queda un medio de la aceleración que es 4 por el tiempo al cuadrado. ¿Cuánto tiempo tomo? Serían 9. Bueno, 3 al cuadrado, ¿verdad? 3 al cuadrado por 9 son 36 sobre 2, 18. 18 radianes. ¿Correcto? ¿Alguna duda? Nada más con respecto a la notación, también los ángulos entonces aquí en radianes. Todo, ¿verdad? Sí, todo, a menos que en el problema te diga expresa tu resultado en grados. Ok. Pero todo, 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 todo. De hecho, también en cálculo diferencial y en cálculo integral, cuando evalúan funciones, deben de estar en radianes. O sea, ya acostúmbrense. Porque yo sé que ustedes están acostumbrados a ver todo en grados. Pero aquí, salvo que el problema lo indique, será en grados, todo en radianes. Y entonces no tienen ninguna duda de este problema. No. Ok. ¿Ya le tomaron captura? ¿Sí? Bueno. De todos modos, ahí está el video. En el que sigue dice, una centrífuga en un laboratorio médico da vueltas a una rapidez angular de, fíjense, aquí están revoluciones por minuto. Siempre exprésenlo en revoluciones sobre segundo y ahorita les digo cómo pasar a radianes sobre segundo. Entonces, yo tengo 3600 revoluciones sobre minuto. Yo le voy a poner sobre 60 segundos. Minutos, ¿cuánto da esto? Le quito un 0 aquí, le quito un 0 aquí, y entonces 360 entre 6 da 60 revoluciones sobre segundo, ¿correcto? Correcto. Ahora, estas son revoluciones. ¿Qué es una revolución? 2pi. Correcto. Entonces mi velocidad angular yo la voy a sacar como 2pi por mis revoluciones sobre segundo. Esta es otra fórmula. Bueno, aquí le voy a poner el número de revoluciones sobre segundo. Entonces, si ustedes multiplican 2pi por 60, les va a dar 120 pi radianes sobre segundo. O sea, dejen ahí el pi. No, porque si recuerden que el pi es un número irracional, no tiene fin, entonces mejor lo dejan indicado como pi. ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿No? Bueno, ya que tenemos la velocidad angular, dice, cuando se apaga, Profesor, ¿sí? entonces se multiplica el 2pi ¿por qué? Por aquí que dice, Ah, por los 60. por el número de revoluciones sobre segundo. Ok, ¿Sí? sí. Ok. Cuando se apaga, da vueltas a 5 revoluciones. Da vueltas a 50 revoluciones antes de llegar al reposo. O sea, ¿cuál es su velocidad? Esta es mi velocidad angular inicial. ¿Cuál es mi velocidad angular final? 0. 0. Y me está diciendo que recorrió 50 revoluciones. ¿Cuántas son 50 revoluciones? En radianes. Tú, Aaron, ya deberías de tener la respuesta. 100 pi radianes. Correcto, 100 pi radianes.
O sea, nada más, que recuerden, una revolución son 2pi, entonces 50 por 2pi da 100pi. Este es el ángulo que recorre. Ese es teta. Entonces me pide, encuentre la aceleración angular constante de la centrífuga. Fíjense, tengo velocidad angular inicial, velocidad angular final y tengo el ángulo. ¿Qué fórmula puedo usar? Fue la última que les escribí. ¿Qué dice esa fórmula? 2 veces. 2 veces en este caso aceleración angular por el ángulo es igual a la velocidad angular final al cuadrado menos la velocidad angular inicial al cuadrado. Y despejamos de aquí alfa, o sea, la aceleración angular. ¿Correcto? Ya nada más sustituyan y díganme el valor. Profesor, y por ejemplo en la W final que da igual a cero, ahí se cancela, no se necesita la raíz. No, o sea, a ver, ¿pero por qué vas a sacar la raíz? Ah, Si no, se dice, cancela. no, pues es 0 al cuadrado menos 120 pi al cuadrado entre 2 teta. ¿Teta qué? Ah, teta es 100 pi. ¿Así? ¿Y ya? ¿Cuánto les da? Me dio menos 72 pi. ¿Ok? Menos 72 pi. Y tiene sentido, o sea, pi radianes sobre segundo al cuadrado, porque está frenando. ¿Alguna duda? ¿No? Sí, profe. Nada más con lo de cuando pusimos las revoluciones, las 50 revoluciones a las 100 pi radianes, Ajá. ¿por qué nos dio el ángulo? Es que no, Ah, no es me, que no me entra en dice, mi cabeza. ajá, es que dice, cuando se apaga da vueltas a 50 revoluciones antes de llegar al reposo. O sea, como dio 50 vueltas o revoluciones, yo necesito saber el ángulo total que recorrió. Es que a lo mejor no le entienden porque ahora son vueltas, pero antes, si yo te decía, recorrí 100 metros antes de llegar al reposo, ahí sí le entendías, ¿verdad? ¿Se das de cuenta qué es esto? Yo te estoy diciendo que mi velocidad angular vale 120 pi metros sobre segundo, que yo recorrí 100 pi metros y que mi velocidad final fue cero. O sea, si te lo pusiera así, sí le entenderías. Sí, ya vi. O sea, es lo mismo, nada más que haz de cuenta que esto lo enrollas y ya. O sea, en lugar de ir en línea recta, diste vueltas. Sí, ya es que no lo captaba. ¿Ok? Gracias. ¿Ya le tomaron captura? ¿Sí? Bueno. Ya. Bueno, ustedes van a hacer los... ¿Qué? O sea, desde el... Todos no. Ahorita les digo específicamente cuáles. Y se los voy a anotar. 5, 6... No, sí, sí, son todos. O sea, todos se pueden hacer. Del 5 al 9. Bueno, vamos acá con los otros.
Dice, un automóvil, ¿sí se alcanza a leer el 10? Sí, Un apenas. poquito más grande. Ok. Ahí sí ya se tiene que ver, ¿no? Un automóvil de carreras viaja en una pista circular de 250 metros de radio. Entonces, por ejemplo, si mi radio vale 250 metros, ¿cuánto vale la circunferencia? ¿Cómo saco la circunferencia o el perímetro del círculo? ¿No? 2pi por R. 2pi por R. Dice, si se supone que el automóvil se mueve con una rapidez constante de 45 metros sobre segundo, encuentre su rapidez angular. Para eso hay una fórmula bastante sencilla que es velocidad sobre el radio. Y lo podemos demostrar. Si va a esa velocidad, quiero saber cuántas vueltas le da. Entonces, fíjense, esta es la circunferencia. Para dar una vuelta yo necesito recorrer una circunferencia. ¿Cuánto tiempo me tardo en recorrer una circunferencia? O sea, ¿cómo saco tiempo si tengo velocidad y distancia? Dividiendo. Ajá, dividiendo qué entre qué. Distancia sobre velocidad. Ajá, y mi distancia es 2pi por el radio. Mi velocidad, pues es velocidad así. Ahora, este es el tiempo. Como yo quiero velocidad angular, mi velocidad angular va a ser, este es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Entonces, yo voy a tener mi número de vueltas será 1 entre el tiempo que tarda dar una vuelta. O sea, por ejemplo, si yo en dar una vuelta me tardo 0.2 segundos, ¿cuál es mi número de vueltas por segundo? A ver, piénsenlo así sin... Si yo me tardo 0.2 segundos en una vuelta, en un segundo, ¿cuántas vueltas doy? 5. 5. Y eso sale de dividir 1 entre 0.2, ¿verdad? Correcto. Entonces, el número de vueltas es 1 entre el tiempo en que tarde dar una vuelta. Y yo les había dicho del problema pasado que mi velocidad angular es 2pi por el número de vueltas o por el número de revoluciones sobre segundo. Recuerden que vuelta y segundo, que diga vuelta y revolución es lo mismo. Y entonces sustituyo y me queda 2pi y aquí me queda 1 entre el tiempo, pero el tiempo es 2pi radianes sobre velocidad. Este 2pi y este 2pi se va. Y 1, fíjense, me queda 1 entre R entre V. Y si ustedes aplican la del sándwich o no sé cómo le digan, esto queda V sobre R. Ahí está la demostración. Y pues ya nada más sustituimos. ¿Cuánto vale mi velocidad? ¿Qué velocidad dice el problema? 45 metros sobre segundo. Y el radio, 250 metros. ¿Cuánto les da esto? Si quieren, díganmelo en fracción, porque tiene quinta. O sea, quedaría 9 50. cincuentavos. 9 cincuentavos de radian sobre segundo. Esa es la velocidad angular o rapidez angular. Y luego dice la magnitud y dirección de su aceleración. Ah, pero es que ahí, recuerden que todo objeto dando vueltas
¿qué tipo de aceleración sufre? Centrípeta. Ajá, ¿y cómo sacó esa? Aceleración centrípeta es igual a ¿qué? Ya se les Velocidad olvidó. cuadrada. Velocidad al cuadrado sobre Radio. radio. Y ya, pues, tienen tu velocidad, tienen el radio, les queda 45 al cuadrado entre 250. ¿Cuánto les da? 81 décimos. Ok. 2.5. 2.5 no concuerda con 81 décimos. A mí me dio 81 décimos. Igual a ver. Ok. Por ahí algo debe estar mal. Sí, te lo tenía mal. 81 décimos. Ok. Bueno, pues ya eso sería todo del 10. Bueno, su magnitud, que diga su dirección. La aceleración, como es un objeto que está dando vueltas, entonces quiere decir que siempre está acelerándose hacia adentro. Esa sería su dirección. Y luego en el 11 dice, haga una estimación de un orden de magnitud del número de revoluciones que da en un año la... Nah, bueno, eso no. Y luego la figura, voy a copiar la figura. ¿Ya puedo borrar todo eso? ¿O todavía no le sacan captura a esto que acabo de escribir? Sí, ya. Ok. Yo copié. No se copió. Dice que ya la... Ahora sí. Ok, dice de la figura 10-12, muestra el mecanismo conductor de una bicicleta que tiene ruedas de 67 centímetros de diámetro. Entonces el diámetro es 67.3 centímetros. ¿Cuánto es esto en metros? .673. Ok. ¿Y cuánto vale entonces el radio? .32. 32, no. 33.65. 33.65. Ok. Y una manivela y manivela de pedal de 17.5 centímetros de largo. Ok. Ese que bueno, le voy a poner L. 0.175 metros. El ciclista pedalea a una cadencia estable de 76 revoluciones sobre minuto. Recuerden que ahí lo primero que deben de hacer es pasar la ¿qué? Mi número de vueltas sería 76 revoluciones, pero sobre 60 segundos. ¿Cuánto les da esto en fracción? 19 quinceavos. 19 quinceavos de revolución sobre segundo. Y luego la cadena se engancha con un piñón frontal de 15 centímetros, 15.2 centímetros de diámetro y una cuerda de cadena trasera de 7 centímetros de diámetro.
Calcule la rapidez de un eslabón de cadena en relación con el cuadro de la bicicleta. Ok. Entonces, ya que tenemos esta velocidad, bueno, este es el número de vueltas. Número de vueltas sobre segundo, puedo sacar la velocidad angular. Me quedaría 2pi por 19 quinceavos radian sobre segundo. Y como me pide la velocidad de la cadena sería velocidad angular por el radio en el cual está pegada la cadena. Esta fórmula se deduce de la de hace rato, porque yo les puse velocidad angular es velocidad por radio. Entonces, si ustedes despegan la velocidad de aquí, el radio pasa multiplicando y queda esa que acabo de anotar. Entonces, ¿en qué radio gira la cadena? Porque aquí les da muchos datos, pero solo hay uno que sí vamos a usar. Bueno, en este caso, en este inciso, hay uno que sí vamos a usar. ¿Cuál sería? La del piñón, ¿no? La del piñón. ¿Su 15 radio puntos, cuánto vale? 15.2 centímetros. No, ese es el diámetro, el radio necesito. Ah, sí. 7.6, ¿no? Sí. Ok, centímetros, pero en metros sería 0.076. ¿Sí? Metros. Entonces, la velocidad angular ya tenemos aquí que sería 38 pi quinceavos de radian sobre segundo. Entonces, multipliquen este por ese y eso les da la rapidez de un eslabón de cadena. .6048. ¿Ok? Esta, como es velocidad o rapidez, sí se mide en metros sobre segundo. Y luego fíjense, el B ya lo calculamos, dice, calcule la rapidez angular de las ruedas de la bicicleta. Es este. Ese es el B. Y luego el C, ¿qué parte de la información, si alguna, no es necesaria para los cálculos? Bueno, ustedes checan, pero hubo muchas cosas que anoté y que ni siquiera usamos, ¿verdad? ¿Alguna duda? ¿Por qué cogimos ese piñón? Porque calcule la rapidez. Aquí está dando vuelta a la cadena. Entonces, yo puedo determinar la velocidad. Ya saqué la velocidad angular. Entonces, nada más multiplico la velocidad angular de este piñón por el radio. Es que de hecho, fíjate, ¿te has dado cuenta que, por ejemplo, según la relación de radios, si este radio es muy pequeño y este radio es muy grande, tú aquí le das una vuelta y este da como, no sé, 5 vueltas, por decir. Que es cuando ya por eso una bicicleta es una forma eficiente de transporte. O sea, es obvio que tú corriendo no, o tú en bici vas a ir más rápido. ¿Sí? Sí. Y eso es lo que ayuda. O sea, tú das, digamos, una vuelta y acá la rueda puede dar, no sé, 10 vueltas. O sea, tendríamos que medir los radios y sacar una relación de vueltas. O sea, mientras mayor sea este radio y menor sea este, la relación será 1 a cuánto. Y es una relación inversa. O sea, lo que tenemos es velocidad angular 1 por radio 1 es igual a velocidad angular 2 por radio 2. Esto es constante, porque fíjate, velocidad por radio es velocidad tangencial. La velocidad tangencial es la misma. O sea, la cadena está girando o la cadena está recorriéndose a la misma velocidad en el piñón delantero que en el trasero.
Lo único que cambia es la velocidad angular de la rueda de atrás o del piñón. O sea, mayor velocidad, este puede ser mayor, pero este debe ser menor, de tal forma que la multiplicación siempre permanezca constante. No sé, por ejemplo, si te puse el caso del 5, tú podrías decir, aquí mi velocidad angular vale 5 y mi radio vale 1. Entonces acá mi radio vale 5 y mi velocidad 1. O sea, tú das una vuelta, pero como tu radio es 5 veces más grande que el otro va a dar 5 vueltas. Entonces el cálculo con el piñón trasero nos debería de dar el mismo. Sí, pero tú primero necesitas sacar la velocidad angular del piñón trasero y esa no te la da. La Cierto. puedes sacar, pero pues requieres un cálculo extra. Ya entendí, gracias. Y de esos problemas es hasta el... Ah, estos sí son bastantes. Ah, no, no tantos, es hasta el 19. Ahora, a ver, sí, a ver, ¿en cuál me queda? Ah, del 13 al 19. ¿Les sigo explicando el otro subtema o aprovechan el tiempo para checar los problemas? Vamos en el subtema 3, nos faltan 4 subtemas. Entonces, Profesor, una duda en el mismo ejercicio con el inciso C. ajá, Cuando dice que calcule la rapidez de la bicicleta en relación con el camino, ahí ya... me salté eso. No, sí, me salté esa parte. Ahí sí necesitas la velocidad de la... ¿Te da el radio de la rueda? Sí, sí lo da al principio. Ah, ya, es el que convertimos. Entonces, tú necesitas sacar, entonces ahí sí necesitamos sacar la velocidad angular del, del piñón de atrás y ese multiplicarlo por el radio de la rueda. A ver, entonces, mi velocidad angular del piñón de adelante me dio 38 pi quinceavos, ¿verdad? Sí. Entonces yo aquí pongo 38 pi quinceavos. ¿Y el radio del piñón cuánto vale? 7.6. Fíjense, incluso aquí yo lo puedo poner en centímetros porque se van a ir las unidades. 7.2 centímetros. Y luego, ¿cuánto vale? Bueno, aquí mi incógnita es la velocidad angular 2. ¿Cuánto vale el radio del piñón de atrás? Es 7.6 centímetros, ¿no? Ah, ya. ¿Cuánto vale el piñón, el otro? 3.5. 3.5. Pues es casi el doble. Bueno, más del doble. Este 3.5 lo pasamos aquí dividiendo y ya sale la W2. ¿Cuánto da W2?
En medio 17.28. Ok, 17.28 radianes sobre segundo. Entonces, eso lo voy a multiplicar. Recuerden, velocidad es el radio por la velocidad angular. La velocidad angular de esta rueda es S. Y entonces su radio vale, ¿qué? 0.673. Entonces me quedaría que la velocidad de la llanta, si se calcula la velocidad de la bicicleta, pues es la misma que de la llanta, obviamente, ¿verdad? Entonces queda 0.673 por esa velocidad angular que acaban de sacar, los 17.28 radianes sobre segundo. ¿Cuánto les da esto? Pero los 67 son el diámetro. 3. RD es .33. Pero sí con el 3365. ¿Cuánto da? Debe de dar como 5, 6 puntos y algo. 5.81. Ok. 5.81 metros sobre segundo. Esa sería la velocidad de la bicicleta. O sea, a fin de cuentas, ¿cuál no se usó? El largo del pedal. Ese fue el que no usamos. Lo hubiésemos usado para calcular la fuerza del pie, ¿no? Fuerza que ejerce el pie sobre el... Fíjate, para que haya una fuerza debe de haber una ¿qué? ¿Qué dice la segunda ley de Newton? la masa. Aparte. O sea, masa y qué más. Aceleración. Aceleración. Y ni nos da masa ni nos da aceleración. Nos hubiera servido para calcular el recorrido. O sea, porque la velocidad angular del piñón es la misma velocidad angular del giro del pie, pero no es el mismo recorrido. O sea, si nos hubiera pedido cuál es el recorrido en una vuelta de un pedaleo completo o algo así, ahí sí lo hubiéramos usado. Que en este caso nosotros sacamos el recorrido por segundo de la llanta, que corresponde con el recorrido por segundo de la bicicleta. O sea, cada segundo, ¿cuánto se desplaza la bici? 5.81. Correcto. ¿Qué otra duda tiene? Profe, yo tengo una duda con la tarea. ¿Sí? ¿Volvemos a hacer el resumen del capítulo 10? ¿O Ese ya no? se los había dejado Sí, lo subí a Moodle también. y no me dicen. Ya me acordé, es que les dije, voy a preguntar, pero por si acaso ya háganlo, ¿verdad? Entonces, por qué no se saben las fórmulas si se supone que ya lo hicieron? ¿Mm? Como quieran los problemas, ya saben que se los evalúa al final. ¿Qué otra duda tiene? ¿Ninguna? Entonces, miren, más, ¿sí? ¿No? Bro, entonces, ¿va a explicar el siguiente subtema? Si quieren de una vez se los explico, o se los explico el viernes. O sea, no sé si para ustedes ya sea así como que, ¿ya cuántos problemas hicimos ahorita? ¿6 o 5? 5. Ok.
Bueno, les explico uno de momento de inercia. ¿Ya puedo quitar todo eso? Ok. Sí. Ahorita les pongo la figura. Entonces dice, el origen está en el centro del rectángulo, el sistema da vueltas en el plano XY. Ah, en torno al eje Z. O sea, el eje Z, digamos, está aquí. Con una rapidez angular de 6 radianes sobre segundo. Calcule el momento de inercia del sistema en torno al eje Z. Entonces, para calcular momento de inercia, ¿cuál es la fórmula con cargas puntuales? A ver, ya hicieron el resumen. ¿No sería la de K1 es igual a un medio de M1 sobre velocidad por velocidad 1 al cuadrado? No, No. momento de inercia. Es como una W, M1R1 al cuadrado. M1R1 al cuadrado. Bueno, la sumatoria. Entonces, como gira en torno al eje Z, yo necesito la distancia de aquí a aquí, la distancia de aquí a aquí, la distancia de aquí a aquí, la distancia de aquí a aquí. Pues sáquenla por Pitágoras. Está bien fácil. ¿Cuánto mide de aquí a aquí? 3 metros. ¿Y de aquí para acá? Igual. No, ¿cómo que igual? Ya, Dos. perdón, creí que estaba la otra. 2. ¿Cómo sacan esa distancia? ¿Raíz de qué? Raíz de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y esto les queda raíz de 13. Entonces, me quedaría el momento de inercia. Le voy a llamar. Voy a empezar aquí. Esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3 y esta es la 4. Entonces, masa 1 es 2 kilogramos por mi radio 1, que es raíz de 13, al cuadrado, más masa 2, que son 3 kilogramos, por el radio 2, que también es raíz de 13, al cuadrado, más, y ya ahí le siguen. Díganme cuánto les da. $65. ¿A los demás también? Digo, nada más para corroborar. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, serían 65 kilogramos metro cuadrado. Y ese es el inciso A. Y el inciso B dice, calcule la energía cinética rotacional. ¿Cómo calculamos energía cinética rotacional? Creo que le ponen K-rot.
Energía cinética rotacional es igual a ¿qué? Se parece mucho a la energía cinética traslacional. Es un medio de ¿qué? En lugar de la masa ponemos el momento de inercia y en lugar de la velocidad ponemos la velocidad angular al cuadrado. Entonces me queda un medio de 65 kilogramos metro cuadrado por la velocidad angular que dice 6 radianes sobre segundo al cuadrado. Entonces queda 65, este da 36 por un medio. ¿Cuánto les da? 1170. ¿1170? Sí. Ok. ¿Y en qué se mide la energía? Joules. Joules. Y ya así se resuelven los demás. Bueno, ahí ya nada más tienen que ver, por ejemplo, en el que sigue son barras rígidas. Bueno, dice barras rígidas de masa despreciable que yacen a lo largo del eje y conectan tres partículas. El sistema da vueltas en torno al eje X con una rapidez angular de 2 radianes sobre segundo. Bueno, ahí desprecian la masa de las barras. Encuentra el momento de inercia en torno al eje X. Bueno, les voy a copiar la figura. O sea, vuelven a hacer lo mismo, solo que ahora solamente van a medir la distancia desde el eje X. ¿Ya puedo quitar eso? Sí, ¿no? Sí. Sí. Ok. Entonces, si ustedes quieren el momento de inercia respecto al eje X, por ejemplo, sería I es igual a la masa 1, que son 4 kilogramos, por 3 al cuadrado, que es la distancia de aquí a aquí, más 2 kilogramos por menos 2 al cuadrado, más 3 kilogramos por menos 4 al cuadrado. Ese es el momento de inercia. Y también pide el momento de inercia y luego pide la energía cinética rotacional, que es un medio de I por omega cuadrada, y la rapidez tangencial de cada partícula. La rapidez tangencial, por ejemplo, de la partícula 1 va a ser su velocidad angular por su radio. La de la 2, o sea, digamos radio 1. La de la 2, pues velocidad angular por radio 2. La de la 3, pues su velocidad angular por el radio 3. Todas tienen la misma velocidad angular. Que vale, ¿cuánto les dije que vale la velocidad angular? 2 radianes sobre segundo. Pues, ¿qué número de problema es ese? Es el problema 22. Es que está cortado, pero ahorita les pongo la primera parte. Entonces, a ver, saquen cuánto les da el momento de inercia. ¿92? Ok, 92 kilogramos metro cuadrado. Ya que tienen eso, vamos a calcular la energía cinética rotacional. K es igual a un medio de I por omega cuadrada. O sea, un medio de 92 son 46 por 2 al cuadrado por 4. 46 por 4 son 184.
¿Sí o no? Sí. Ok. Y luego calculen, por ejemplo, en este V1 sería 2 radianes sobre segundo por su radio 1. ¿Cuánto vale el radio 1? 3 metros. En todos los radios vamos a tomar el valor absoluto, o sea, no vamos a tomar en cuenta que sea negativo. No tiene sentido. Y luego aquí sería 2 por 2, y aquí 2 por 4. Entonces este da 4 y este da 8. Y luego nos dice, o sea, esto sería metros sobre segundo. Me dice, calcula la energía total del sistema como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. O sea, sería un medio, la masa 1 son 4 kilogramos y su velocidad 1 son 6. Y luego sería un medio de la velocidad de la masa 2, que es 2, por la velocidad al cuadrado, que es 4 al cuadrado, más un medio de la masa 3, que son 3 kilogramos, por su velocidad, que es 8 al cuadrado. Este da 36 por 2 son 72, más son 2, son 16, más 24 por 1.5 son 36, y esto da, no, siento que algo hice mal. No, estoy mal aquí en este. Son 96. Nada más chequenlos ustedes, si algo les da diferente me dicen. Y Profesor, entonces, ¿sí? en la de K de un medio de I, Ujú. W, ¿cuánto vale? W2. Está aquí arriba, mira. Ahí les puse W. Ah, sí, ok. Gracias. Entonces, si yo sumo estos últimos tres, me da 88 y 96, da Sí. 184. Entonces da lo mismo. Esta es una demostración de que son equivalentes. ¿Alguna duda? De esa sección, nada más quedó el 25. O sea, es que como están tan fáciles, es que los otros que vienen no traen datos. Y si no traen datos, pues no tiene mucho sentido. ¿Alguna duda que tengan? No, profe. Bueno, entonces ya el viernes continuamos, ya nos faltan menos subtemas. Cálculo de momentos de inercia, momento de torsión y objeto rígido bajo un momento de torsión. Nada más nos faltan esos tres. Ok. Sí, entonces sí estaríamos acabando como para el 15, para hacerles el examen el 17 y la tarea el 18 y listo. Ok, entonces continuamos el viernes. Bueno, profe, hasta el viernes. Hasta el viernes. Profe, gracias. Gracias, hasta el viernes.